Gracias, hermano. Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué alegría poder verles. Algunos hace tiempo no los veía, así que es una bendición poder estar juntos, ¿no? Que les vaya bien a todos los peques ahí en sus clases. Bueno, hace 2 semanas, para quienes no tuvieron el privilegio de ir a nuestro retiro congregacional, hace 2 semanas ahí en Olmué comenzamos a estudiar este libro de Jonás, ¿no? Desafiante, difícil, gracioso libro de Jonás, ¿no? Yo creo que muchos de ustedes crecieron en un ambiente cristiano y escucharon esa canción que decía: Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. ¿La conocen o no? ¿Sí? ¿La conocen? No. Creo que está como número 10 en la lista de las canciones más cantadas en las iglesias, en las escuelas dominicales, ¿no? Bueno, lo que hemos visto durante estas 2 semanas que han pasado, y esta es la 3ª semana, es que al ir desmenuzando cada capítulo, ir sacando distintas cosas de este pasaje, hemos visto 2 grandes temas, ¿no? Por una parte, conocer, sorprendernos y hasta ridiculizar un poco el corazón de Jonás, ¿no? Que en cierta medida se parece mucho al nuestro. Pero por otra parte, hemos visto el poder, la misericordia, lo sorprendente del amor de Dios, ¿no? Como ayuda a memoria, capítulo 1, ¿no? Capítulo 1 nos presenta esta desobediencia de Jonás en su intento por escapar ridículamente de Dios para no hacer la misión en la cual Dios le había enviado que hiciera. Y no solo Jonás termina en el fondo del mar siendo salvado por un gran pez, algo que explota en nuestra cabeza, sino también por medio de la desobediencia de Jonás, Dios salvó a los pescadores que no sabían nada del Dios de Israel, y llegaron a temer en él. Eso es lo primero. Y la semana pasada, el segundo capítulo de Jonás, nos muestra esta oración, este poema, ¿no? Esta, podríamos decir, introspección que tiene Jonás al interior de un pez para llegar a lo profundo, al interior de su corazón. Y pedir perdón, ¿no? Pedir perdón, arrepentirse, llorar, ¿por qué no? Y alabar a Dios por su protección y salvación. Pero la pregunta que queda, ¿no? Yo la pregunta que quiero que tengamos presente hoy día es si esta expresión emocional que Jonás expresó en el capítulo 2 ¿era realmente una demostración de una transformación real de su corazón? ¿O era más bien algo pasajero? ¿Qué tan profundo era esta oración, este salmo que Jonás dijo al interior del gran pez? Justamente el tema que vamos a ver hoy es el tema de la transformación. Transformarse, ¿no? Ser transformado. El cambio de dirección que todo ser humano experimenta al conocer al Señor. ¿Hemos cambiado o no? Te invito a orar para que Dios ponga palabras en mí que sean de alimento para nuestras vidas. Señor, estamos acá conscientes que es tu poder el que nos tiene acá, Señor. Eres tú quien guía nuestras vidas, eres tú quien confronta nuestros corazones, eres tú, Señor, quien alimenta nuestros corazones sedientos. Ayúdanos a estudiar este pasaje, a analizarlo, a verlo, a la luz de tu Evangelio. Que Cristo se engrandezca hoy por medio de este estudio. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Déjame preguntarte entonces, si tú te consideras una persona cristiana, ¿has visto realmente un cambio en tu vida? ¿Qué cosas te han dicho los demás? Cuando llegaste a conocer a Cristo, ¿hubo algún cambio en tu vida? Y si efectivamente tú lo viste o tú te consideras cristiano, ¿cuántas cosas te hacen falta aún por cambiar? De tu carácter, de tu mente, de tus motivaciones. ¿Necesitas ser transformado por el Señor aún hoy? No sé si conoces una canción que se llama El Ruso, de un músico famoso latinoamericano, colombiano, Santiago Benavides. ¿Han escuchado El Ruso? Una buena canción, ¿no? Interesante. Bueno, esta canción cuenta la historia de El Ruso, ¿no?
un hombre llamado Julián, que por ahí, por los años 90, estaba metido en los mafias, en los carteles colombianos, y era realmente un hombre terrible, ¿no? Amedrentaba, no sé, asesinaba, tenía una vida muy, muy turbulenta en Medellín. Y lo cierto es que este ruso, estando en la cárcel, habiendo sido condenado por matar a alguien, conoce a Cristo en la cárcel. Y su vida cambia completamente, ¿no? Pasó de ser el patrón del mal a ser un servidor del Señor y predicar su evangelio, primero en la cárcel, luego en Medellín. Entonces cambió las pistolas, la mafia, por el amor, la misericordia. Y fíjate que este hombre, Julián, hoy día es pastor, se llama Julián Aristizábal, y es pastor en la iglesia Encuentro con Cristo en Temuco, en el sur de Chile. Ya, algunos conocen Temuco. A su iglesia. Bueno, allá es pastor Julián, ¿no? Y me surgen dos preguntas frente a esto. Primero, ¿cuán real es el cambio que Cristo puede hacer en el corazón de las personas? ¿Es real o no es real? Y la segunda pregunta, ¿podemos confiar en una persona con este tipo de antecedentes? ¿Qué evidencias, qué frutos debemos ver para ver esa transformación en alguien? El pasaje de hoy, de Jonás capítulo 3, nos va a mostrar tres cambios, ¿ok? Tres transformaciones que experimentan personajes a lo largo de este pasaje, ¿no? Primero, el principal protagonista, ¿no? Vemos una transformación que es un poco confusa, pero que es fundamental, que es clave para nuestro entendimiento bíblico. Versículo 1 y versículo 10, eso es lo primero. Una transformación un poco confusa, pero que es fundamental, ¿cierto? Fíjate que esta sección, que es la primera que vamos a ver, engloba el pasaje, 1 y versículo 10. Pero no solamente engloba el pasaje de Jonás 3, sino que engloba todo el libro de Jonás. Y déjame decirte que engloba toda la Biblia. Eso es lo primero, ¿ya? Para que lo tenga ahí presente. Una transformación divina le vamos a poner, ¿ya? Segundo, del versículo 2 al versículo 4, vemos una transformación a medias en nuestro querido Jonás. A medias tintas, y como que un poco sí, un poco no. Vamos a ver. Y tercero, versículos 5 al 9, vamos a ver una transformación espectacular del pueblo de Nínive. Pero que también nos abre muchas preguntas, dudas, ¿no? Toda esta ciudad de Nínive es transformada por la palabra de Dios. Entonces vamos a ir viendo esta estructura y les pido que me sigan ahí con sus Biblias abiertas. Vamos entonces a este primer punto, ¿no? Una transformación un poco confusa, pero fundamental. ¿A qué me refiero con esto, no? Fíjate, mira tu Biblia, versículo 1, versículo 10. ¿Cómo comienza y cómo termina? ¿Quién es el protagonista? ¿De quién trata este pasaje? ¿De quién trata el libro de Jonás? ¿De quién trata la Biblia? De Dios, ¿no? Es Dios quien por segunda vez en el libro de Jonás, ya lo había hecho en el capítulo 1, llevando palabra a Jonás, pero ahora nuevamente lo vuelve a hacer en el capítulo 3, por segunda vez, le entrega su palabra a Jonás, una misión específica para que realice. Pero también este pasaje termina en el versículo 10, en que es Dios quien finalmente observa, evalúa, juzga y perdona la maldad de los habitantes de Nínive. Entonces Él conoce todo. Él conoce qué tan sincero fue este pueblo de Nínive en su arrepentimiento, y Él decide no destruirlo. Cambia de parecer, como dice el versículo 10, ¿lo viste? Cambia de parecer. Por eso digo que estamos hablando de transformación. Y uno podría preguntarse acá, a ver, espera un poquito. ¿Dios efectivamente cambia? ¿Podemos decir que Dios transforma, se arrepiente Dios? Bueno, el versículo lo dice textual. Entonces, ¿cómo entenderlo? Por eso digo que es un poco confusa esta transformación, pero es fundamental. Frente a esto tenemos que recordar un principio teológico, ¿cierto? Una doctrina clave que dice que Dios es inmutable.
Dios no cambia, ¿no? Los designios, lo que Dios dice, lo que Dios estipula, lo que establece, lo que predestina, nadie lo puede cambiar. Desde antes de la creación del mundo, Dios ha decidido salvar, restaurar y en este caso, perdonar a los ninivitas. Miren lo que dice el Salmo 102. En el principio, dice el salmista, tú afirmaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos se desgastan y cambian, pero tú eres siempre el mismo. Tus años no tienen fin. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿A quién le creemos? ¿Al salmista o a este versículo 10 de Jonás? ¿Cambia o no cambia Dios? Lo voy a explicar desde dos ángulos. Les pido que me sigan en esta explicación. Primero, lo que la Biblia expresa, nos relata, nos cuenta, no tiene necesariamente una correlación con lo que nosotros entendemos y comprendemos por cambiar de opinión. Si la Biblia dice aquí que Dios cambia de opinión, no significa que es la misma manera en que nosotros cambiamos de opinión. Me voy a vestir hoy día de ropa casual. No, hoy día me voy a poner ropa más deportiva. Un outfit más formal. No, Dios no es así. Y eso en teología se conoce como un conocimiento. Nosotros tenemos un conocimiento analógico de Dios, ¿cierto? Un conocimiento que es bíblico, pero que es incompleto, que se está desarrollando, se está revelando progresivamente. No es que Dios en la práctica se haya arrepentido de juzgar a los ninivitas, de eliminar a los ninivitas, sino lo que Dios está haciendo acá en este pasaje, en este versículo, es mostrar su carácter, mostrar su corazón, mostrarnos a nosotros hoy día acá en Valparaíso, en Playa Ancha, en el año 2023, cómo es Él. Lo que para nosotros puede ser una transformación, para Dios es simplemente mostrar su amor. El Señor les está mostrando primeramente a Jonás, pero también a todo el pueblo de Israel, a todos los que iban a leer este libro, a los lectores originales, incluso a nosotros hoy día, que de Él viene la justicia y también de Él viene la salvación. Que así como ordenó a Jonás ir y llevar este mensaje de advertencia, Dios tiene todo el poder, el derecho, la autoridad, la soberanía de mostrar su misericordia. Entonces, Dios no cambia, pero sí establece juicio y evidencia su carácter misericordioso. Ahora, para dejarlo aún más claro, quiero exponerte la segunda razón de cómo se entiende esto. Y es que este carácter misericordioso de Dios también puede ser entendido como un corazón, escucha bien, despilfarrador, derrochador. ¿De qué? De amor, de misericordia. Incluso va más allá de lo que nuestra mente puede comprender. Y digo despilfarrador, derrochador, que son palabras difíciles, porque es como ver esta imagen, ¿no?, de Dios, entre comillas, llenando un vaso de agua, su amor, y que el agua cae, y cae, y cae. Y uno dice, se está perdiendo el agua. Me imagino a la Joan y dice, el agua! Bueno, ese despilfarro de amor es lo que Dios hace. Así es Él. Nos explota la cabeza. Un amor misericordioso, ¿no?, que solamente puede ser entendido cuando uno asume su culpabilidad y somos completamente convencidos de nuestro error. Y en humildad, ¿no?, agachamos el moño y pedimos perdón. Entonces, al final de cuentas, esta transformación un poco confusa, pero fundamental, escucha bien, no se trata de si Dios cambia o no cambia, sino de cómo nosotros entendemos a Dios, cómo nosotros vemos al Señor. Job, un libro maravilloso del Antiguo Testamento, nos muestra un poco esto, ¿no? Job, después de haber sufrido tanto y enfrentado luchas tan difíciles y haber sido un hombre tan recto, pero con dudas, con cuestionamientos, termina diciendo, Señor, de oídas te había oído, algo había comprendido de cómo eras, pero ahora, dice Job, mis ojos te ven, te comprenden, ¿no? ¿Y cómo lo podemos comprender nosotros hoy día? En el Evangelio de Jesús, ¿no? Podemos comprender cabalmente esta misericordia. Y probablemente una de las historias más gráficas de esto en el Evangelio es la parábola del hijo pródigo.
o la parábola del Dios pródigo, como también es conocida. Este Dios que despilfarra, derrocha, derrama descontroladamente amor y misericordia. Porque ¿qué hace el padre en la historia de la parábola? Después de haber sido humillado por su hijo, después de haber sido manchado su reputación, después de haber perdido mucho dinero, la mitad de su herencia, de su patrimonio, recibe al hijo, lo abraza, le dice: bienvenido, hijo, vuelves a casa, ¿no? O sea, es como un amor ridículo. Uno dice: ¿pero por qué? Pero el padre lo perdona, lo ama. Así es Dios, ¿no? Eso es lo que Dios hace con nosotros en Jesús. Por eso, desde acá podemos partir, ¿no? Versículo 1, versículo 10, porque nos da un puntapié inicial para vincular este relato de Jonás 3 con la parábola del hijo pródigo. ¿Quién vendría siendo el hijo mayor en esta parábola? En este relato de Jonás 3. Jonás, el hijo mayor. ¿Y quién vendría siendo el hijo menor? Los ninivitas, el pueblo de Nínive. Justamente. Vamos entonces a nuestro segundo punto. Una transformación a medias de nuestro querido Jonás. Y es que si bien, ¿no?, Jonás desde el versículo 2 vuelve a recibir este mandato de Dios, la gran pregunta que nos surge es: ¿con qué actitud lo va a hacer Jonás? ¿Con qué corazón? ¿Lo va a hacer con un corazón tal vez motivado, humillado, empoderado por esa oración maravillosa que hizo en el capítulo 2? ¿O no? Y la primera pista que vemos acá la podemos encontrar en el versículo 3. Fíjate en el versículo 3. Se nos muestra que esta ciudad era tan grande, no sé si en tu Biblia sale, pero era tan grande que tenía que ser recorrida en 3 días para recorrerla completa, ¿no? Entonces Jonás tenía la responsabilidad de, durante estos 3 días, anunciar esta palabra de Dios. Ahora, ¿cuánto se demoró Jonás, según el versículo 4, en anunciar este mensaje? De los 3 días, solo 1. O sea, en buen chileno, de los 3 días de trabajo, ¿trabajó cuánto? 1. Mediocre el trabajo, ¿no? Medio piñufla, dejó ahí, se acostó, ausentismo laboral, no sé. Podríamos decir, bueno, esto nos muestra una pista de que quizás no lo hizo con un corazón tan bueno, ¿no? Y la segunda pista es justamente, porque viene un poquito después, lo que dijo, ¿no? ¿Cómo lo dijo? Con palabras tan escuetas. Porque el tenor de su mensaje era muy poco elocuente. No desarrollaba un mensaje tan espectacular, con tanta explicación, con tanto contexto. Simplemente dice: dentro de 40 días Nínive será destruida. Punto. Chao, me voy. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Casi como desganado, me lo imagino, no sé. Ahora bien, si alguien viene acá hoy día y te dice: tengo una noticia terrible que darte. En 40 días vas a morir. Y más encima te lo dice así como enojado. En 40 días vas a morir. ¿Cómo reaccionarías tú a ese mensaje? Probablemente la intención de Jonás era justamente que no lo pesco, o me enojo, o le veo un combo, qué sé yo. ¿Qué se cree este tipo que viene a hablar así tan pesado? Esa era la intención de Jonás. Quizás decirlo para que los ninivitas no lo creyeran, lo pasaran desapercibido. Como que parece que esta transformación que había tenido Jonás al interior del gran pez, y al momento de obedecer, ir y llevar este mensaje a Nínive, no era algo más que superficial, circunstancial. Y de hecho vamos a ver la próxima semana que justamente esta transformación refleja cosas muy profundas de su corazón, de su idolatría. Un corazón muy parecido al del hermano mayor de la parábola del hijo pródigo, ¿cierto? Cuestiona: pero ¿cómo, papá, se te ocurre recibir a este gil que viene llegando, que nos hizo perder tanto dinero? ¿Cómo tan, no sé, ridículo? Jonás, ¿no?, en el fondo de su corazón no quería que Dios perdonara a estos ninivitas, porque a su parecer, desde su estándar moral, desde su trono de juicio, eran pecadores que no merecían
conocer a Dios, ni recibir el perdón. El problema es que si Jonás había recibido la misericordia de Dios de ser salvado del mar y de ser enviado por segunda vez, lo mínimo que Jonás podría haber hecho era repetir eso con los ninivitas. Pero Jonás, como dijimos, más que realizar un trabajo motivado, apasionado, por amor a Dios, lo hace por obligación. Casi como el hijo mayor de la parábola, que se queda ahí por obligación. Porque es lo que me corresponde. Teniendo una actitud quizás de autoridad, de soberanía, de yo tengo poder por mí mismo. Jonás se cree el juez de los demás. Está quitando al lugar que le merece a Dios. Entonces déjame preguntarte a ti ahora. ¿Te pareces tú a Jonás? ¿Eres tú como el hermano mayor de la parábola? ¿Que le molesta este amor despilfarrador, derrochador de Dios? Déjame decirte que la transformación que Jonás experimentó es una transformación a medias, ¿no? Superficial. Y es una transformación muy común en nuestras iglesias. En el mundo cristiano. Está lleno de gente así. Yo mismo he vivido así mucho tiempo en mi vida. ¿No? Todos muchas veces nos sentimos con esta altura moral, religiosa, de pensar que los demás no merecen ser salvados, de por qué las tonteras que hace este compadre no merece vivir. El único antídoto ante esta actitud religiosa, moralista, es el Evangelio de Cristo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, lo primero que le dice en su carta a los Timoteos, Pablo, Cristo es lo primero. Esto dice, la gracia de nuestro Señor fue más abundante en mí, dice Pablo. Palabra fiel y digna de ser aceptado por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Sin embargo, por esta ya misericordia, para que en mí, como el primero, Jesús demostrara su paciencia para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Cristo, escucha esto, Cristo es el Salvador, no mi comportamiento. Cristo es el juez, no mis opiniones. Cristo es el Rey y no yo. Entonces Jonás tenía mucho tiempo para aún comprender esto, conocer a Dios, seguir comprendiendo su amor, pero tú hoy día no tienes excusa. Porque tú sí has escuchado el Evangelio de Cristo. Así que te animo a que si tú te sientes superior a otros, si has pensado que tus familiares no vale la pena que conozca al Señor, nunca va a conocer el Evangelio, si están pencas. O si tú muchas veces andas cuestionando a los demás y mirándolos en menos, yo te animo a que te arrepientas, ¿no? Arrepiéntete, vuélvete a Cristo. Y ora cada día para que esta transformación no sea como la de Jonás, ¿no? A media tinta, sino sea una transformación profunda y real. Pasemos ahora entonces al tercer punto, esta transformación espectacular, que nos abre muchas preguntas, pero que nos muestra qué ocurrió con el pueblo de Nínive. Y claro, es espectacular porque mira el versículo 5. Imagínate cómo toda una ciudad fue impactada por un mensaje tan piñufla, de mala gana de Jonás. Una gran ciudad conmovida por la advertencia de un Jonás medio molesto, medio así como pateando la perra. Cerca de 120.000 personas eran los habitantes de Nínive en ese tiempo. Quizás para nosotros no nos suena mucho, de algo como un tercio de Valparaíso, pero en ese tiempo era bastante, y no había internet, no había Twitter, no había WhatsApp, tampoco había amplificación. Una gran ciudad conmovida. Algunos estudiosos han dicho que, paralelo a este mensaje de Jonás, que fue ahí por el año 700, 70 y tanto antes de Cristo, habían ocurrido algunas cosas impresionantes. Terremotos, hambruna, eclipse. Entonces como que el pueblo de Nínive estaba como medio susceptible, ¿no?
Pero la verdad es que independiente de lo que haya ocurrido, la Biblia nos quiere dejar algo muy en claro. ¿Qué es lo poderoso en este mensaje? La palabra del Señor. La palabra de Cristo es la que cambia, ¿no? Y piénsalo bien, ¿no? Un avivamiento como este, como que ocurrió en Nínive, no necesitó música maravillosa, fuerte, no necesitó grandes predicaciones, no necesitó milagros ni prodigios, nada. Simplemente el poder de la palabra de Dios en un hombre imperfecto como Jonás. Un pueblo que jamás había escuchado de la existencia de Dios llegó a humillarse, a reconocer su error. Pero lo que sí podemos decir, y también nos llama la atención de este pasaje, es la importancia de una ciudad, ¿no? Un centro neurálgico que transforma toda una sociedad. Nínive se arrepiente porque solo 1/3 de la ciudad alcanzó a conocer, a escuchar la voz de Jonás. Y después de este tercio llegó el mensaje al rey, quien decidió arrepentirse como pueblo, ¿no? Como nación. Fíjate cómo funciona la cosa acá, y esto es muy parecido. Cualquier semejanza a la realidad es mera coincidencia. Primero, versículo 5 nos habla de un mover en el pueblo. Fe, ayuno, luto, arrepentimiento. Luego, el versículo 6, el rey escucha la voluntad del pueblo y decreta este orden de duelo nacional para todo el pueblo. Casi como una especie de manda, ¿no? Una manda para que Dios aplacara su ardor, su ira, y ojalá, dice el versículo 9, no perezcamos. Como que, de alguna manera, esta actitud de arrepentimiento de los ninivitas, del rey, fue sincera. Dios lo evaluó, lo miró y entendió, bueno, aquí hay un corazón genuino de gente que no me conocía y quiere realmente arrepentirse de sus errores. Porque claro, uno podría decir, oye, espera, Nínive es muy distinto a Israel, porque nunca habían escuchado del Dios de Israel. Y también Nínive es muy diferente al hijo menor de la historia de la parábola. ¿Por qué es diferente? Porque el hijo menor era el hijo del papá. Había sido criado por su papá, lo tomaba en brazos, le limpiaba el poto, qué sé yo, lo sacaba a pasear, y de un momento el hijo se manda a cambiar, renegando un poco de la historia familiar. Pero en el caso de acá, los ninivitas no habían tenido esa experiencia con su Padre Celestial. Y esto es lo que llama más la atención, porque la transformación espectacular de Nínive es espectacular porque precisamente todo un pueblo cambia comprendiendo lo pecaminoso, idólatra, adúltero de su corazón sin haber conocido antes al Señor. La pregunta es, ¿qué pasa con el pueblo de Dios? ¿Qué pasa con Israel? ¿Qué pasa con nosotros hoy día acá? Si Nínive llegó a hacer esto, ¿cómo no lo iba a hacer Israel? ¿Cómo no lo vamos a hacer nosotros que conocemos a Dios? ¿Saben cómo termina, cómo continúa esta historia de Israel, del imperio asirio? Bueno, efectivamente, el reino del norte de Israel, de donde venía Jonás, siguió rebelándose del Señor. Nunca cambió su corazón. Y terminó siendo destruido por el imperio asirio, por los propios ninivitas. Y luego, 100 años después, los mismos ninivitas fueron conquistados por los babilónicos y se destruyó todo. Entonces, en definitiva, parece que esta transformación tan espectacular necesitaba aún un mensaje aún más glorioso. Porque por más que podamos ser transformados por el Señor, solamente esa transformación se puede ver en si tú estás acercándote a Cristo, buscando de Él ser transformado todos los días de tu vida. Esto es lo que Jesús explica, ¿no? Jesús, antes de la parábola del hijo pródigo, en Lucas 11, le dice a sus seguidores, ¡Hey! Ustedes se parecen a la historia de Jonás y los ninivitas. Miren lo que dice Jesús en Lucas 11, 22. Como la multitud se aglomeraba, Jesús comenzó a decir, esta generación es una generación perversa, dice Jesús. Busca señal
y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás. Porque de la misma manera que Jonás vino a ser una señal para los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque Nínive se arrepintió con la predicación de Jonás. Y miren, dice Jesús, algo más grande que Jonás, alguien más grande que Jonás está acá. Jesús está diciendo, ahora yo soy la única opción, la única esperanza, la única alternativa que tenemos para evitar el destino de muerte y destrucción. Solo Jesús puede transformar plenamente tu vida y hacerte un hombre y una mujer nueva. Entonces esta transformación espectacular que vivieron los ninivitas solo serviría para evitar ser destruido en estos 40 días. Pero la verdadera transformación que nosotros podemos experimentar es cuando confiamos en las promesas de Dios. Confiamos en Jesús, quien murió en la cruz por nuestro pecado, derramó su sangre para perdonar toda nuestra maldad y nos da la posibilidad de ser llamados hijos, hijas del Señor. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy día? En que de nada sirve si tú dices, ¡oh, cuánto he cambiado! Mira, cuánto cambié desde que conocí al Señor. De nada sirve si tú no estás buscando apoyo en Cristo. Si tú no estás buscando alimentación en su palabra y comunidad de fe, donde nos hablamos, nos confrontamos, nos animamos a ser cada día más como Cristo. De nada sirve cambiar si es que tú no vives un evangelio real en tu vida, con relaciones reales, con lectura bíblica real, con oración y devoción personal, de verdad. El ruso, su vida fue cambiada, ¿no?, por el evangelio, y hoy día es pastor, maravilloso. Muchos de ustedes saben que a mí me encanta el fútbol. Me gusta mucho el fútbol. Y es interesante porque en el fútbol hay muchos jugadores profesionales que conocen a Cristo, el evangelio. Y es muy famoso, ¿no? Uno ve las noticias, oye, esta persona como que cambió su vida. Dejó el carrete, la fama, la opulencia, y este jugador ahora es cristiano. Y habla del Señor, y estudia la Biblia, y sube fotos estudiando la Biblia. Incluso muchos los molestan, le dicen, oh, este se puso más malo desde que se volvió canuto. Pero ¿qué ocurre ahí? ¿Por qué hay personas que dejan todo por seguir a Cristo? Yo no sé si tú has experimentado eso en tu propia vida, pero déjame decirte que no sirve de nada cambiar de un momento a otro si es que tu vida no es continuamente transformada por el Señor. Si es que tú dejas de venir a la iglesia, si es que tú dejas de relacionarte con hermanos en la fe que te puedan decir las cosas a la cara. Por más que te enojen, pero que te la digan. Por más que alguien venga y te lea la palabra y te diga, mira lo que el Señor te está diciendo en la Biblia. De nada sirve transformarnos si no estamos siendo transformados por el evangelio de Cristo. Oremos, queridos hermanos. Señor, gracias porque tu palabra es viva y es real. Gracias porque en Jonás nos vemos de manera tan brutal a nosotros mismos reflejados. Gracias porque tu palabra es un espejo, que vemos nuestro corazón, vemos nuestro pecado, y lo único que podemos hacer es pedirte perdón. Perdónanos, Señor, por todas esas actitudes idolátricas que tenemos de sentirnos los jueces, de sentirnos los reyes, de sentirnos intocables y de pensar de que ya estamos bien, cuando sabemos que el proceso de santificación es algo que dura años, décadas, hasta que lleguemos a estar contigo por la eternidad. Ayúdanos, Señor, a recordar que en tu evangelio ya tenemos una salvación asegurada. Tú ya nos recibes, ya nos consideras hijos y nos amas de manera alocada. Pero también ayúdanos a recordar que tú estás trabajando en nuestra santificación, en que cada día nos parezcamos más a tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a tener eso presente, Señor. Te lo pido, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.